Chair, we have a quorum, so we're ready to start whenever you are. Great, thank you, Madam Clerk. Good morning, everyone. We're going to go ahead and call this meeting to order. This is the April meeting of the Independent Taxpayer Oversight Committee. Thank you for attending. And before we get started this morning, I would just like to ask our interpreter, Ruth Monroy, to walk through how to access our interpretation services for today's meeting. Ruth, please proceed. Yes, thank you. I will repeat this message in English. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, que es el globo terráqueo, y seleccione Spanish, español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. To use the Zoom interpreting feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are located and click on the interpretation icon, which is the world. Then select your language. If you are joining using the Zoom mobile app on a cell phone or tablet, please press the ellipses, then interpretation, and then choose your language. Thank you. Thank you, Ruth. The clerk has confirmed we have a quorum. Of course, as always, we'd like to thank staff for their efforts in pulling this meeting together. Just wanted to... Gracias, tenemos quórum. Thank you, Ruth. Again, we do have a quorum. De nuevo, sí tenemos quórum. Entonces, muy rápidamente, vamos a aceptar comentarios del público seguidos por comentarios virtuales. Si usted es miembro del público, por favor, presente su papelito a la actuaria. Los que estén virtualmente, por favor, usen la manita levantada. Quiero pedirle al analista Michael Sherlock que nos dé un recordatorio muy rápidamente de cómo funcionan los comentarios del público. Sí, vamos a aceptar comentarios en público y virtuales, como se dice en la carátula del día de hoy. Aparte de enviar por correo electrónico, también se pueden enviar durante la junta. Pueden acompañarnos por Zoom usando la liga o marcando uno de los teléfonos que están en la carátula. Acompáñenos haciendo clic, usando la liga que se les envió en el correo electrónico. Cuando quieran hacer uso de la palabra, usen la manita levantada y se les llamará por nombre. Si están participando por teléfono, se mencionarán los últimos 3 dígitos de su teléfono. Las instrucciones también están en la carátula de hoy, a la que pueden acceder en www.sandag.org. Todos los comentarios ya por correo electrónico o en vivo serán parte de las actas. Gracias. Ahora vamos a pasar a la agenda de hoy. Estos son los comentarios del público y comentarios de los miembros. Es la oportunidad de que cualquier miembro del público se dirija al comité sobre cualquier punto que no esté en la agenda. ¿Hay algún comentario del público? No, ningún comentario del público. Gracias. ¿Algún comentario de los miembros? Sí. Por curiosidad, entre el comité de auditoría necesitamos una licitación para la auditoría financiera de Sandag y parte de la licitación parece que se estaba pidiendo la auditoría de cumplimiento con iTalk Transnet. Y tengo curiosidad porque sé que el personal iba a dar seguimiento. No sé si esto ya se mencionó por la cara que está poniendo Suzy. Creo que no se ha visto esto. No, todavía no he visto la licitación para ver cómo eso concuerda o no concuerda con la licitación que nosotros vamos a hacer aquí. Pero sí lo puedo estudiar. Sí, por favor. Y también queremos saber cuál es el estado que guarda nuestro auditor de cumplimiento actual y si necesitamos hacer una licitación o no. En contestación a la primera parte de su pregunta, creo que eso tiene que ver con la auditoría fiscal de iTalk o Transnet. Y en cuanto a la auditoría de cumplimiento, el contratista es quien tiene que hacerlo. El subcomité está trabajando en las áreas de enfoque para la auditoría. Si me permiten agregar algunos comentarios a la licitación. La licitación
tiene dos posibles auditores, uno para iTalk y el otro para Sandag. El comité de auditoría ya completó su evaluación, pero un panel por separado para iTalk se supone que debía hacer la evaluación de iTalk, que no se hizo. Eso es algo que necesita aclararse con contratos. Contratos debe contratarse. Yo sé que ustedes están en el panel de evaluación de iTalk, entonces si pudieran hablar con ellos. Pedro, y sí, hay un panel por separado que necesita evaluar la porción de iTalk de la licitación, dar seguimiento con contratos para hacerlo de la manera correcta. Gracias por la aclaración, Marcos. ¿Algún otro comentario de los miembros del público? No, vamos a seguir al punto 2, que es el informe de la dependencia. Gracias, buenos días. Como ustedes saben, el mes pasado presentamos el borrador del presupuesto de este año. El presupuesto habla de las prioridades y lo que la dependencia piensa hacer en los meses siguientes. Este año nosotros preparamos el presupuesto para presentarlo ante el Consejo y queremos reevaluar el presupuesto para que sea más fácil de leer. Creo que logramos la meta. Si tienen oportunidad, por favor, vean el presupuesto en nuestro portal. Como mencioné, es mucho más fácil leerlo y pueden ver todas las cosas maravillosas que hacemos aquí en Sandag. El presupuesto final se supone que debe presentarse ante el Consejo el mes siguiente. También Hassan y el director de Finanzas Innovadoras asistieron a la reunión de la Comisión de California para abocar a favor de nuestra región el impacto de lo que hacemos aquí. Y hay muchas políticas que impactan nuestro trabajo al conformar el Plan Regional de Transporte. Siguen apoyándonos para estabilizar el acantilado Del Mar. Es más, nos asignaron otros 37 millones para trabajar en esta estabilización. Otay 2 recibió un empuje. El proyecto de ley de la Asamblea 24 se aprobó de manera unánime. Este proyecto de ley actualiza los métodos de contratación para Otay 2. En otras noticias, nosotros vamos a proporcionar nuestros conocimientos expertos sobre la asignación de fondos para necesidades de vivienda. También esperamos celebrar el 35 aniversario de Transnet. Para celebrar, hemos lanzado los martes de Transnet. Es una campaña en redes sociales que subraya las grandes cosas que hemos logrado desde que se autorizó la ordenanza en el 1987. Síganos en las redes para ver los proyectos que le hemos entregado a la comunidad: Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Finalmente, en la siguiente junta tengo pensado actualizarlos sobre el financiamiento de Transnet. Tenemos 3.4 mil millones de dólares en nuestro programa actualmente. El 37% están fijadas con bonos. Como han subido las tasas de interés, podemos salir de nuestros canjes y efectuar un ahorro. La meta es hacerlo antes del 30 de junio, porque LIBOR va a desaparecer, que es a lo que están vinculados live swaps. Así que hay un poco de riesgo ahí también con lo que ha pasado en la banca. Estamos sintiendo los impactos. Creemos que potencialmente va a subir. Así que si tenemos la oportunidad de arreglar nuestra cartera de finanzas, eso lo haremos y le presentaremos nuestras propuestas el mes siguiente. Gracias, señor Dijon. Señora actuaria, ¿algún comentario del público al respecto? Ningún comentario del público. Gracias. ¿Algún comentario de los miembros? ¿No? Bien, gracias por el reporte. Vamos a seguir a la agenda de puntos de consentimiento. Hay 5 puntos para consentimiento. ¿Algún comentario del público sobre estos puntos? Nadie del público ha levantado la mano. ¿Miembros del comité? Sí. Quiero ver el punto número 7 para discusión. Creo que necesitamos hablar un poco al respecto.
Cuando saquen un punto, no necesitamos una moción, ¿verdad? Para sacarlo de los puntos para consentimiento. Yo quiero hacer la moción de que se aprueben los demás puntos que están en la agenda para consentimiento. Gracias, Ani. Hay una moción de que se aprueben los puntos del 3 al 6. Lo secundó el señor Pollard. Vamos a tomar el voto. Quiero mencionarle al comité que Michael Kenny nos acompaña por Zoom. Tiene su cámara encendida, está participando en la discusión, pero no va a contar en cuanto al quórum. Buenos días. Licencia Ingeniería de Tráfico, Michael Kenny, sí. Contratista Construcción, dice presidente Delgado. No, perdón, Orso Delgado, sí. No reconocí mi apellido. Sí. Biología y Ambiental, Dustin Fuller, sí. Finanzas, Presupuestos, Stuart Halpern, sí. Ingeniero con licencia ausente y director general, sector privado, Sunny House, sí. Se aprueba de manera unánime entre los miembros presentes. Gracias. Vamos a pasar al punto número 7, que es el año fiscal 2018, año fiscal 2021, la auditoría trianual, implementación de la recomendación. Estaba para consentimiento, así que no creo que hayan preparado una presentación en cuanto a este punto. Sunny, ¿quiere comenzar usted hablando sobre este punto? Antes que nada, gracias por la actualización. Esta fue una hoja de trabajo, una hoja de cálculo enorme con muchas actividades que se han llevado a cabo. Me complació mucho ver todo lo que se ha completado. Tengo preocupaciones sobre que podamos completar todo de manera oportuna porque recién comenzamos una nueva auditoría trianual y puntos nuevos se están discutiendo que esperamos que ayudará a enfocar la nueva auditoría. Hubo cierta inquietud. Bueno, hubo algunas cosas que yo vi que tiene que ver con problemas de financiamiento o del presupuesto o que podamos lograr algunas de las cosas que se habían recomendado, sobre todo en 2018. Me pregunto, y no sé si hay precedente para esto, pero hace 5 años Sandag ha pasado por cambios, tiene diferentes prioridades, etcétera. La información que se ha recomendado todavía es válida dado el estado actual de los presupuestos y el financiamiento y la dirección que Sandag ha adoptado. Y yo me pregunto si nuestra nueva auditoría trianual, cuando menos debería de ver las recomendaciones anteriores como parte del ejercicio nuevo para ver qué es lo que sigue siendo pertinente y qué no. Quiero una respuesta muy sincera en cuanto a la capacidad que tienen de completar verdaderamente, sobre todo desde el 2018. Sé que están trabajando en todo ello, pero cuando menos deberíamos de tener una discusión al respecto. Tengo entendido que en la siguiente auditoría trianual siempre estudian las recomendaciones de las auditorías anteriores para ver cómo vamos en comparación a esas recomendaciones. Nosotros sí estamos logrando avanzar en muchas de las recomendaciones, estamos atorados en cuanto a, ¿cómo se llama ese grupo de trabajo? El grupo de trabajo de movilidad. Nos estamos reuniendo con ellos cada 2 semanas y ellos se están adentrando en estos temas relacionados al programa de calles y vías locales, y hay lineamientos y recomendaciones que se propugnaron tanto durante el 2018 y la auditoría de Transnet a 10 años. Entonces, el grupo de trabajo de movilidad tiene esto como parte de su enfoque y su responsabilidad. Correcto. El subcomité que nombró el grupo de trabajo de movilidad, si ellos están llevando a cabo juntas en cuanto a eso. ¿Hay la posibilidad de que eso pudiera ser un punto normal en la agenda o que nos reporten sobre su progreso en ese grupo de movilidad en nuestras reuniones?
en relación a iTalk o a puntos relacionados con Transnet para que tengamos información más actualizada en cuanto a qué están haciendo y cómo va todo. ¿Es posible? Sí. Había el plan de tener un reporte recurrente, pero no había mucho que reportar mientras estaba aquí Ariana, por lo que se ha postergado y creo que la primera actualización será durante su siguiente junta. Bien. Bueno, quizás como al igual que ustedes reportan sobre el Comité de Transportes, podrían agregar una actualización de lo que ellos llevan a cabo. Sí. Y como parte de las actualizaciones de la administración, podemos mostrarles cuál es el plan de trabajo y qué es lo que se espera lograr y cuándo. Sería muy bueno. Gracias. Gracias, Sani. ¿Algún otro comentario de algún miembro? Sí, para dar seguimiento. Yo recuerdo que hace cierto tiempo Ariana había presentado los hitos que había logrado el grupo de trabajo de movilidad. Entonces sí necesitamos que se nos actualice, porque cuando la ciudad de San Diego estuvo aquí hace un par de meses, hablamos de eso. El alcalde Gloria ha designado que el bacheo es una de las prioridades para su administración. Entonces, el tratar de determinar qué es lo que se puede hacer con esa distribución de fondos sería importante. Y no quiero decir algo que usted no dijo, pero creo que mi colega también sugería que debido al tiempo que ha transcurrido desde la última auditoría, sería razonable que algunas de las recomendaciones y de los acuerdos de la administración de dar seguimiento a ciertas cosas que han cambiado las cosas, tomando en cuenta el cambio en el plan regional. Yo escuché eso, pero no creo haber escuchado la respuesta, así que quiero que me aclaren. Si hay algunas cosas con respecto a las cuales las circunstancias han cambiado y por lo tanto las recomendaciones ya no son pertinentes, deberíamos de eliminarlas de la lista, ¿no? Sería algo razonable. Quise señalar eso. Gracias. ¿Algún otro comentario de los miembros sobre este punto 7? No. Creo que no pregunté si había comentarios del público sobre este punto. Perdón, presidente, ¿cuál era la pregunta? Que omití preguntar si había comentarios del público. No, no hay ningún comentario del público. El abogado general me informó que Michael Kenny, ¿puede usted decir para que conste en actas la razón por la cual no puede acompañarnos en persona y también declare usted que no hay nadie mayor a 18 años de edad en el mismo cuarto que usted? Estoy enfermo y pensé que sería mejor si yo me quedaba en casa. Espero que mi prueba resulte negativa. No hay nadie debajo de la edad de 18 años de edad, mayor a los 18 años de edad. Nadie más está participando en la junta con usted. Mi esposa está en casa, pero la puerta está cerrada. No hay ningún otro adulto que esté participando en la junta. Bien, gracias, se lo agradezco. Gracias. Gracias, Michael, por acompañarnos por Zoom. Vamos a pasar al reporte, que es el punto 8. ¿Se requiere un voto sobre el punto 7? No creo, ¿verdad? No, era título informativo. Gracias, Pedro. Bueno, punto 8, acciones de parte del Comité de Transportes y el Consejo sobre puntos en la agenda relacionados a Transnet. Gracias. Se llevó a cabo el retiro el 9 de marzo con talleres de trabajo y sesiones de información sobre diferentes temas como proyectos de SANDAG, requisitos federales y estatales y proceso de planeación regional. En la junta del 17 de marzo, el Comité de Transportes recomendó que el Consejo adoptara y adoptaron el día 24 los resultados del programa de transporte activo de San Diego, y aproximadamente $2 millones se asignarán a los siguientes proyectos Transnet: Bayshore Imperial y también
el sendero de ciclismo Robinson, el sendero de ciclismo Bayshore, fase 2 y mejoras de seguridad. En la junta del 24 de marzo, el Consejo autorizó un borrador del presupuesto para el año fiscal 24 y también el calendario del Consejo y canceló todas las juntas en agosto. También adoptó la resolución adoptando mayo como mes del ciclismo, requiriendo que las organizaciones también aprobarán lo mismo en sus organizaciones y que designaran actividades de ciclismo para celebrar el mes de ciclismo en mayo. Y también quiero actualizarlos sobre el estatus de la licitación de los 2 puestos para finanzas públicas y biología y ciencias ambientales. Hemos ampliado el periodo de presentación de solicitudes, que antes era hasta el 21 de abril. Tenemos 3 solicitantes hasta ahora, al día de hoy. Gracias por su ayuda a dar a conocer estos puestos y díganles a los solicitantes que todavía tienen tiempo para presentar su solicitud. Además, hablamos del formato de este punto con el presidente Frankel y el vicepresidente Orso Delgado en la sesión informativa la semana pasada, agilizando los reportes a ITALC alineado con el año fiscal 23 y 24, la meta número 2 de SANDAG. De aquí en adelante, este punto será un informe por escrito y no solo un punto informativo en el calendario. Gracias. ¿Algún comentario del público? Ningún comentario. Gracias. ¿Algún comentario de los miembros del comité? ¿No? Bueno, vamos a seguir adelante. Gracias, Sara. Vamos al punto número 9. Este es el informe anual del auditor independiente, resultados de la auditoría de cumplimiento con Transnet para el año fiscal 2022. Gracias. Voy a presentar la auditoría de cumplimiento normativo. Soy Marcos Pascual del Departamento de Finanzas. Voy a presentar este punto antes de entregarle la palabra a Kyle Haas. Él trabaja para Davis Farr. El ITALC tiene la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría fiscal y de cumplimiento normativo de los programas que reciben fondos de Transnet. Tienen que compartir estos resultados y su recomendación con el Comité de Transporte 60 días antes de que se emita para resolver cualquier inconsistencia y problemas técnicos. Hay 2 componentes, el punto A y B. En el punto A, Kyle va a presentar los resultados de la auditoría y en el B yo voy a repasar la elegibilidad de la dependencia que surge como resultado del punto A. Le cedo la palabra a Kyle para que presente los resultados de esta auditoría fiscal y de cumplimiento normativo. Cuando Kyle termine, él me regresará la palabra para que yo dé los pasos siguientes sobre el punto. Gracias, Marcos. Y gracias al comité por permitirnos repasar estos resultados con ustedes. De nuevo, este es el resumen de resultados en cuanto a la auditoría de Transnet y de las actividades de extensión de Transnet para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2022. El alcance de la participación o los términos de referencia son procedimientos acordados para determinar si quienes reciben fondos de Transnet estaban en cumplimiento con la ordenanza para el año que terminó el 30 de junio de 2022. Estos procedimientos acordados fueron aprobados por ITALC en septiembre de 2022. Durante el transcurso de nuestra evaluación, probamos a 24 organizaciones beneficiadas. Llevamos a cabo una auditoría de estos beneficiados de octubre a diciembre de 2022. Estamos todavía por probar los gastos de la ciudad de Poway. Bueno, de hecho ya lo terminamos y voy a repasar los resultados en unas cuantas diapositivas más. Hubo 8
componentes de cumplimiento normativo que sí estudiamos durante nuestra evaluación. Entonces, el primero fueron los gastos de Transnet. Durante esta evaluación seleccionamos cuando menos el 25% de los gastos totales para su evaluación y también probamos cosas que se cargaron a la nómina si este excedió más del 20% de los gastos totales de Transnet. Todas las dependencias beneficiadas cumplieron con los requisitos de gastos. Después vamos a pasar al mantenimiento del esfuerzo. Sí notamos que todos los beneficiarios estaban en cumplimiento con los requisitos de mantenimiento de esfuerzos, con la excepción de la Ciudad del Mar, que tuvo un déficit de $72,462, y la ciudad de San Marcos con un déficit de $629,185 como resultado de las pruebas que hicimos en cuanto al mantenimiento del esfuerzo. Número 3. La limitación del saldo de la dependencia local, también conocido como la regla del 30%. Todos los beneficiarios estaban en cumplimiento con la regla del 30%, salvo la ciudad de National City, que había sobrepasado el límite por $795,378. Puntos 4 y 5 son las mejoras de las calles locales, congestionamiento versus el mantenimiento. Todas las agencias beneficiadas estaban en cumplimiento con el requisito de que cuando menos el 70% de sus ingresos hubiesen sido para aliviar el congestionamiento. Todas las agencias beneficiadas estaban en cumplimiento con el requisito de no gastar más del 30% de los fondos para mantenimiento. Cuando hablamos de costos indirectos, nosotros estudiamos si es que la agencia aplica costos indirectos a los proyectos que se incluyen en el RTIP y qué porcentaje de estos costos indirectos están relacionados con el total de gastos totales de Transnet. Como pueden ver aquí, como la mitad de las agencias que evaluamos, casi más de la mitad incluyen estos costos dentro del RTIP. Diferentes agencias sí tienen aprobación de plan, algunos no, que incluyen costos indirectos. En lo que se refiere a los porcentajes en relación a los gastos totales de Transnet, como pueden ver para el 2022 van desde 0.52% a 16.44%. No notamos nada que pudiera disparar alguna alarma en cuanto al porcentaje de costos indirectos que se cobrasen o que no estuviesen en cumplimiento con los planes de costos indirectos que se les presentaron. Después, el programa de mejoras en el congestionamiento regional en el transporte. Todas las agencias estaban en cumplimiento con los honorarios o las cuotas que se habían cobrado, con la excepción de la ciudad de Coronado, ciudad de Escondido, ciudad de La Mesa y la ciudad de Lemon Grove. Y sí quiero hacer constar que en lo que se refiere a problemas repetidos en cuanto a esta evaluación, no hubo un problema en cuanto a la ciudad de Coronado o La Mesa en el 2021, pero sí en cuanto a la ciudad de Escondido y la ciudad de Lemon Grove en el 2021. Así que estos son resultados que se han repetido ya. Todas las agencias gastaron o comprometieron fondos dentro de los 7 años de cuando cobraron el dinero, con la excepción de la ciudad de Poway. Para actualizarlos rápidamente en cuanto a la ciudad de Poway, ellos de hecho estaban acercándose a 10 años y en ese momento la ordenanza requiere que se regresen los fondos a Sandag si es que siguen sin comprometerse o sin gastarse, pero después de conversaciones que tuvimos con esta ciudad, resulta que ellos sí estaban haciendo gastos que calificaban para proyectos RTC o RTIP, pero que estaban codificados equivocadamente en su sistema de contabilidad, por lo que estos gastos los estaban financiando a través de su fondo general en lugar del RTICP,
que era su intención. Entonces hicieron un ingreso en sus libros contables para los años en que habían comprometido los fondos, pero no se habían gastado aún. Y nosotros sí vimos este ingreso en sus libros contables junto con las dependencias de transporte que están bajo consideración para este tipo de gastos y no notamos que hubiese algún problema. Sí determinamos que estos gastos calificaban para proyectos RTIP. Esa es nuestra actualización en cuanto a la ciudad de Poway en lo que se refiere a esta cuestión de RTIP que habíamos notado inicialmente. Ahora, en cuanto a la elegibilidad del operador de transporte, un aumento en los costos de operación por hora de vehículo ingreso no puede exceder un incremento en el CPI y el incremento en costos de operaciones para servicios de ferrovía no pueden exceder el incremento en el CPI. No notamos ningún problema este año en lo que se refiere a la elegibilidad del operador del transporte. Ahora quiero abrir mi presentación a cualquier pregunta que alguien pudiera tener en cuanto al resumen que acabo de ofrecer. Muchas gracias, señor Haas. Gracias. ¿Algún comentario del público sobre este punto? No, ninguno. Gracias. Vamos a regresar la palabra a miembros del comité. Si tienen algún comentario, Sani. Entonces, bueno, yo me pregunto si es posible en su resumen, en el área de resumen, crear una tabla en la que rápidamente podamos ver las 24 dependencias o las entidades y los criterios. Para rápidamente poder ver quién está cumpliendo y quién no. Creo que eso sería muy útil. Marcos, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo diseñar este tipo de tabla? Porque en las páginas 8, 9 y 10, sí, tienen individuos, pero creo que lo único que tienen que hacer es mostrar las dependencias, ya sea verticalmente, horizontalmente, y los criterios, y luego una burbujita de si están en cumplimiento o no. Ellos son a los que se les está pagando, así que ellos pueden idear cómo hacerlo. Este es un reporte de varias páginas. Sería mucho más fácil si lo pudiéramos ver así de manera más fácil. Qué bueno que lo compararon con lo anterior. También por eso quería verlo, para que nosotros podamos compararlo con otros años y ver un patrón, ver si hay un patrón ahí. Me sorprende un poco que Poway 7 años no haya notado que estaban usando dinero del Fondo General en lugar de el lugar correcto. ¿Es un patrón? Bueno, puedo responder. De hecho, tenían fondos que estaban comprometidos dentro de esos 7 años, pero el proyecto para el cual comprometieron los fondos sí terminó en el año fiscal 22 y esto los dejó abiertos a no estar en incumplimiento con ese requisito. Bueno, gracias por esa aclaración. Claro. ¿Alguna otra pregunta, Stuart? Regresando a lo que dijo Sandy, de poder ver cómo se compara con años anteriores para ver si hay un patrón. En el anexo B, no sé en cuál diapositiva pudimos ver esto, el cumplimiento con el 30% de saldo de los fondos. En National City, el año fiscal 2021, tuvieron una cantidad en exceso de 289,000. Este año $175,000. Pues a grandes rasgos parece que el problema quizás está empeorando. No sé si en el pasado ellos se presentaron para explicar esta situación, pero por curiosidad, debido a que parece que haber, por decirlo así, un patrón en cuanto a estos 2 años y parece que está empeorando. Y no es una pregunta para el auditor, a menos que usted sepa
cuál es la situación, pero quizás nosotros como comité debemos de pedirles que nos ofrezcan alguna explicación. Gracias, Stuart. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. En lo que se refiere a la ciudad de National City, ¿qué recurso hay? ¿O es que hay alguno? Yo puedo contestar eso. Sí, si ellos tienen esa cantidad de efectivo en exceso a final del año, nosotros detenemos el pago del año siguiente hasta que se corrija eso. Y los reportes financieros de Transnet normales muestran que sí han estado gastando esos fondos, pero a final del año se ve ese exceso en cuanto al 2022. Así que sí, me imagino que esa es la debilidad que comprendería ese procedimiento. Pero sí, yo creo que sí sería bueno escuchar de ellos por qué. Y Marcos, ¿se han detenido los fondos de National City a este momento? Cuando nosotros hacemos los pagos de Transnet, sí estudiamos un reporte que se nos proporciona trimestralmente y en el momento del pago sí están por debajo de lo que se supone que debería. Así que sí seguimos dándoles pagos, pero a final de año como que siempre tiende a subir la cantidad. Así que anualmente quizás no están en cumplimiento, pero trimestralmente sí están en cumplimiento. Así que el no estar en cumplimiento anualmente resulta en que no se tome ninguna acción, no se remedie debido a la manera en que se estructuran los pagos, porque se hacen trimestralmente, pero en la ordenanza ese es el procedimiento que se debe de seguir hasta que disminuyan su saldo. Al final del año, si están por encima del saldo, nosotros básicamente seguimos lo que la ordenanza nos indica que debemos hacer. Es algo que debemos de pensar, considerar esto cuando se lleve a cabo algún cambio a la ordenanza. Bien. Tengo un par de preguntas, ya sea para Marcus o para el señor Osser, sobre costos indirectos. ¿Qué es lo que se incluye en los costos indirectos? Bueno, Marcos, ¿puedo yo contestar esto? Sí, adelante. Gracias. Sí, los costos indirectos típicamente están asociados con actividades de nómina cuando las ciudades deciden tener su propio personal que realice el mantenimiento, alivio de congestionamiento en lugar de contratar a terceras, a contratistas externas, compañías terceras. Esos típicamente son costos indirectos. Sí hay ciudades que sí hacen cierta asignación de fondos, todos los fondos como un porcentaje de su balance cuando se compara con otros fondos dentro de la misma agencia o dependencia. Típicamente es lo que estamos viendo. Costos de nómina que están asociados en estas tasas que se contratan a terceros. Y en cuanto a escondido y el RTICP, ellos no han estado cobrando los últimos 2 años y no tienen la cantidad suficiente. En el resumen, estoy tratando de ver cómo. En la página 24 de nuestro paquete, el resumen, la respuesta indica que ellos sí habían recuperado todas las cuotas que no se habían cobrado. Esto está substanciado por la información que ustedes recibieron de la ciudad. Becky, si usted está participando, ¿puede comentar al respecto? Becky. Creo que Becky no está conectada, pero típicamente lo que sucede en esos casos, y yo no estoy exactamente seguro en lo que se refiere a escondido en particular, pero lo que sucede en esos casos es que quizás una ciudad no cobra suficientes cuotas
Y sí requerimos que la ciudad sí tenga la cantidad completa dentro de un cierto año fiscal, pero si no actualizan esta cuota que se cobró y siguen cobrando la tasa anterior, entonces tendríamos la misma recomendación en lo que se refiere a cantidades que se cobraron de menos. Este es un paso que nosotros repasamos que resulta en la mayoría de los problemas año con año y típicamente es el resultado de que la ciudad o no actualizó los honorarios internamente a tiempo o no los actualizó en absoluto durante el año fiscal. Yo puedo tratar de ver exactamente qué fue lo que ocurrió en cuanto a Escondido. El auditor que estaba a cargo de este trabajo sí está participando en la llamada, pero no es panelista, así que no puede ella ahorita tener el uso de la palabra. Y eso es básicamente es lo que sucedió. Hola, Kyle, perdón. Tuve problemas técnicos, pero sí estoy presente. En esta situación con Escondido, ellos sí cobraron estas cuotas, pero lo cobraron después del año, después de que terminó el año fiscal, por lo que no pudimos corregir los comentarios para indicar que sí habían podido recuperar el cobro de todas estas cuotas. Y como esto ocurrió durante nuestro periodo de auditoría, lo tuvimos que incluir como un resultado, pero sí pudimos determinar que sí se ha cobrado. Muy bien, muchas gracias, señorita Park. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí. Quiero regresar a la asignación de costos indirectos. En años anteriores, nosotros, creo que el comité de auditoría tuvo conversaciones extensas al respecto. En la página 4 ustedes mencionan que algunas de las entidades tienen la asignación de costos indirectos. Esto lo aprueban otras entidades y ustedes dicen que si no es el caso, y esto está en la tabla en la página X, cuando explícitamente han tenido su propio plan aprobado, pero hay algunos, y a ver, permítanme un momentito. Hay algunos, por ejemplo, Chula Vista, la ciudad de San Diego, cuyos porcentajes de costos indirectos son más de 10%. Se supone que es elevados. Donde se supone que iban a aprobar el plan, dice que no se aplica y ninguna otra entidad aprobó su plan. Me parece a mí que en situaciones de este tipo ayudaría el que se señalara esto. Yo sé que ustedes en el trabajo que ustedes llevan a cabo repasan estos planes de asignación de fondos en una situación de ese tipo, donde no hay otra entidad que está haciendo ese tipo de revisión. Creo que sería útil que ustedes lo señalaran y que nos dijeran qué metodología está siguiendo esta agencia. Sí es reconfortante que ustedes están haciendo la evaluación y que no están determinando que haya una situación de que no es razonable, pero cuando hay un porcentaje tan elevado me parece que sobresale y para futuro creo que sería bueno que lo detectaron. Sí, me parece que sí está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y creo que lo podemos tomar en consideración para el año siguiente como uno de los procedimientos acordados, ampliar nuestra prueba de costos indirectos. Yo estoy de acuerdo con usted de que esto resultaría útil indicarlo o tener un paso adicional para las agencias que en sus asignación de costos indirectos no fue aprobado por una agencia externa o aún dentro de su propia agencia. Esto es algo que estoy de acuerdo, deberíamos de llevar a cabo en los procedimientos a futuro.
Y yo quisiera agregar a lo que acaba de mencionar Stuart en esta tabla, el anexo E. Aquí hay muchas variaciones de 0 hasta un 14-16% este año. Así que hay, pues no hay consistencia, no hay constancia. Cada ciudad tiene su propia manera de hacer las cosas y no necesariamente están aprovechando la oportunidad para reducir sus costos indirectos al cobrarlo a Transnet. ¿Alguien ha visto si estas ciudades tan siquiera saben qué derechos tienen, qué oportunidad tienen para poder aprovechar estos fondos y quizás entonces incrementar su capacidad de concluir sus proyectos? Sí, creo que es importante recordar sobre esto en particular que los porcentajes que ustedes ven son en relación a los gastos totales de Transnet, no todo lo que están cobrando. Y estos porcentajes pueden fluctuar por diferentes razones año tras año. De nuevo, si la agencia decide hacer su construcción o mantenimiento en casa en comparación a contratar a una compañía externa, esto definitivamente afecta la tasa de costo indirecto. Si esta agencia tiene proyectos que se demoraron, por lo que no tantos costos indirectos se aplican o el porcentaje quizás se reduce porque el proyecto se demoró, porque la ciudad está resolviendo otras cuestiones. Eso es importante. Entonces, los porcentajes no voy a decir que son engañosas, porque simplemente son porcentajes en relación a los gastos totales de Transnet, pero sé que tenemos una tendencia de pensar, bueno, costos indirectos, este es el porcentaje que se asignó. Y no es así, varía de una agencia a otra. Así que es difícil aplicar un procedimiento uniforme a entidades que están haciendo las cosas de manera diferente. Gracias por la aclaración, por nada. También en relación al anexo E, la última columna indica que quizás no es aplicable porque no hay plan o porque el plan no ha sido aprobado. Ayudaría a saber qué jurisdicciones no tienen plan. Eso es diferente a que no se les haya aprobado el plan en lo que se refiere a una jurisdicción, en comparación a una jurisdicción que no está haciendo planeación a plazo largo. Sí, estoy de acuerdo. En esa columna, la tercera columna, costos indirectos cobrados a Transnet, las agencias que no cobraron costos indirectos, ahí tendrían un 0. Pero estoy de acuerdo. Creo que los resultados para la aprobación del último asignación debemos aclarar si es aplicable porque no hubo costos indirectos que se hayan cobrado o no se aplica porque no se estudió recientemente. Gracias. Una de las cosas que es difícil porque hay tantos cambios, a veces cambian el personal, a veces cambian los criterios, pero para años futuros creo que deberíamos de llamar la atención sobre estas cuestiones y estos porcentajes se muestran en cuanto a entidades que no tienen un plan aprobado. No sé si eso será responsabilidad de ustedes o quién, pero sí se debe de hacer constar. Bueno, necesitamos una moción de cualquier manera para que este punto se apruebe. Gracias. Ya se secundó. Hizo la moción el señor Halpern, lo secundó la señora House. Vamos a tomar el voto. Bienes raíces, derecho de vía, Franco, sí. Ingeniería de tránsito, sí. Contratista construcción, vicepresidente Orso Delgado, sí. Biología ambiental, Dustin Fuller, sí. Finanzas y presupuestos, Stuart Halpern, sí. Ingeniería con licencia ausente y Sunny House. Se aprueba de manera unánime entre los miembros presentes. Muchas gracias
Gracias al equipo de Davis Farr por acompañarnos. Les agradecemos su trabajo. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto número 10. Esta es una discusión de seguimiento. Perdón, Marcus. Esa es la parte A, pero yo tengo que pasar a la parte B. Perdón. Perdón. Sí, presento el 9B. Sí, perdón. Vamos a regresar al 9B, la segunda parte del punto número 9. Gracias, Marcus. El 9B son las solicitudes de elegibilidad. Parte de los procedimientos es asegurar el cumplimiento de los beneficiarios de calles locales para que puedan seguir recibiendo los fondos anuales. Tenemos 2 solicitudes de la ciudad de Poway y la ciudad de San Marcos, pero Del Mar también está aquí por un año anterior donde hubo falta de mantenimiento de esfuerzo, pero no requiere solicitud de elegibilidad. Del Mar disminuyó su déficit de 257,000 a 207,000 y este año no hubo ningún problema. Simplemente estamos reportando sobre el déficit MOE que tienen actualmente y pasamos a la ciudad de San Marcos, que es para un MOE, un déficit en el MOE de este año, por lo que sí requiere una solicitud de elegibilidad. Tuvieron un déficit de $39,398 con un faltante del año anterior de $589,000 de conformidad con la ordenanza. San Marcos está solicitando otros 3 años para poder reponer y cumplir con los requisitos para los 39,000. Entonces se requeriría una aprobación del Consejo para poder cumplir con la sección 8 de la ordenanza y entonces la ciudad de San Marcos calificaría para recibir todos los ingresos de Transnet para el 2023. Si el Consejo no lo aprueba, entonces San Marcos seguiría en incumplimiento y podría recibir sus fondos menos el faltante de 39,000. Las siguientes solicitudes de la ciudad de Poway. La ciudad de Poway tiene una determinación de gastos de fondos de RTICP. La ordenanza requiere diferentes conclusiones cuando hay faltantes al año 7 y año 10. Entonces, la ordenanza en cuanto al año 7 dice que a menos que se pueda demostrar la necesidad y se justifique la demora de manera que sea aceptable al ITAC, los gastos no comprometidos o gastados serán transferidos a la Comisión de Transporte Regional para que se gaste en proyectos calificados dentro de 3 años dentro de la misma región. Y en cuanto al requisito de 10 años, las contribuciones al financiamiento recibido del programa que no se hayan gastado para el aniversario número 10 serán reintegrados al desarrollador del proyecto actual de una manera prorrateada. Entonces, la ciudad de Pau está solicitando hasta el junio de 2023 para remediar este requisito de 7 años en relación al requisito de los 10 años, como mencionó Kyle en su informe. Las pruebas adicionales que se hicieron en cuanto a los gastos RTCIP se consideró que eran elegibles y el borrador ya actualizado ya se aprobó. Quiero que quede claro que aunque los gastos en cuanto a los 10 años ya se resolvió, hay algunos gastos que tienen más de 7 años, pero menos de 10, que están dentro de la solicitud de elegibilidad de Poway. Esto estará programado ante el Comité de Transportes en su junta del 3 de mayo de este año para considerar y será la recomendación de ellos se presentará ante el Consejo en pleno. Con eso termino mi presentación y con mucho gusto contesto a cualquier pregunta. Y también tenemos aquí representantes de la ciudad de San Marcos y de Poway si es que ustedes tienen alguna pregunta que hacerles a ellos. Gracias, Marcos. ¿Actuaría algún comentario del público sobre este punto 9? Ninguno.
Vamos a regresar a los miembros del comité para preguntas para Marcus o para las dependencias que presentes. Marcus, ¿puede usted explicar en cuanto a la ciudad de San Marcos? Porque están pidiendo una extensión de 3 años para gastar los 39,000. ¿Eso está relacionado a algún proyecto en particular? Voy a ver la carta que presentaron. Me parece mucho tiempo para $39,000. Si viendo rápidamente la carta, no pudieron cumplir con el requisito de MOE debido a demoras inesperadas en el inicio del proyecto. Entonces, ¿es para un proyecto al que habían asignado los fondos? ¿Hay alguien aquí de San Marcos? Creo que Isaac estaba aquí. Michelle Bender. Hola, Michelle Bender de la ciudad de San Marcos. Tengo conmigo a Darren Shama también. En lugar de un solo proyecto para los 39,000, como ustedes pueden ver, la vez anterior nos falló para el MOE por 589,000. Tuvimos recortes de personal por COVID, entonces hubo demoras en el arranque de nuestros proyectos porque tuvimos que reducir nuestro personal en un 50%. Este último año tuvimos un faltante de 39,000, o sea, acceder, pero ya tenemos un plan y estamos avanzando conforme a lo planeado. Gracias por su explicación. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el personal de alguna de estas agencias o jurisdicciones? El personal, la administración está pidiendo que nosotros aprobemos estas solicitudes de elegibilidad. Se ha hecho la moción por el señor Halpern y lo secundó el señor Orso Delgado. Bienes raíces, derecho de vía, Frankel, sí. Ingeniería de tráfico, Michael Kenny, sí. Contratista construcción, vicepresidente Orso Delgado. Biología ambiental, Dustin Fuller, sí. Finanzas, presupuesto, Stuart Halpern, sí. Ingeniería con licencia ausente. Y sector privado, sí. Se aprueba de manera unánime. Gracias, Marcus. Y perdón por haber querido omitir este punto. Estaba muy emocionado de ya pasar al punto número 10 y había omitido el 9B. Gracias a la ciudad de San Marcos y siguen conectados, y a la ciudad de Poway por su participación. Siempre es útil cuando recibimos información directamente de las jurisdicciones. Ahora vamos a pasar al punto número 10, que son enmiendas a la ordenanza de Transnet. Vamos a seguir la discusión del mes pasado. El mes pasado tuvimos varios ausentes y necesitamos postergar la discusión. Ustedes conocen las enmiendas que presentamos ante el Consejo, que lamentablemente no se aprobaron con un voto de las 2/3 partes. Entonces, ¿cuáles son los pasos que siguen y qué es lo que queremos hacer en adelante con respecto a estas enmiendas propuestas? Tuvimos la oportunidad de hablar de esto brevemente, pero quiero escuchar los comentarios de todos. Una de las cosas que habíamos estudiado en cuanto al resultado y las jurisdicciones que no apoyaron la enmienda, pensamos que sería valioso comunicarnos con ellos directamente para que ellos entendieran nuestras metas y objetivos y lo que queríamos lograr en cuanto a estas enmiendas, puesto que parece que no había ninguna preocupación sustantiva en cuanto a la enmienda misma, y con esta participación
conversación directa podríamos entender si hay alguna inquietud, resolverlo y presentarlo ante el Consejo a futuro. Secundariamente, tenemos una decisión por hacer en cuanto a si vamos a tratar de presentar esto de manera individual ante el Consejo o si lo ponemos en paquete con las otras enmiendas en las que ha estado trabajando el personal y que piensan presentar ante el Consejo a futuro. Entonces, eso es lo que hablamos y con gusto escucho a otros miembros del comité. Una de las cosas que observé no solo durante la Junta del Consejo, sino también algo que surgió en otras juntas del Consejo, es que creo que varias de estas jurisdicciones que estaban en contra de esto, rechazo había sido motivado por el punto 3 en la página 4. La cuestión que ha surgido varias veces ante el Consejo de los alcaldes versus los miembros del Consejo como representantes de SANDAG. No sé si han escuchado esto y yo no voy a tratar de hablar a nombre de estas personas, pero me parece a mí que eso es lo que he escuchado que se menciona de parte de miembros del Consejo, que está hasta cierto punto detrás de esto. Y lo que yo recuerdo es que esto no es algo que nosotros en el comité sintiéramos que es algo que motivara, pero el personal nos dijo que quizás sí sería más fácil convocar un comité de selección. Pero yo sospecho que si sacamos al miembro del consejo y lo dejamos tal cual, creo que eso evitaría las objeciones de quienes votaron en contra. Porque esta es la cosa sustantiva que he escuchado en la Junta y en conversaciones fuera de la Junta. Esa sería mi recomendación, el que se elimine esto. Claro que también podemos tener más discusiones al respecto. Gracias por esos comentarios, Stuart. Yo pienso, bueno, antes que nada, debemos en algún momento regresar. Yo tengo curiosidad por saber cuáles serían los comentarios directamente de los miembros del Consejo que votaron en contra antes de hacer cualquier cambio, porque escuchamos de varias personas que han sugerido esto, lo que mencionó Stuart. Pero creo que sí sería recomendable que ustedes, el presidente de nuestro comité y otros, escucharan más comentarios antes de hacer cualquier cambio. También quiero saber cómo, en cuanto a si es oportuno para tomar una decisión, no podemos tomar una decisión sino hasta escuchar la retroalimentación y saber cuáles son los tiempos en cuanto para las otras enmiendas. ¿Sí? ¿Nos pueden informar? Hasta donde yo sé, las otras enmiendas sería hasta el 2024 cuando presentáramos esta enmienda ante el Consejo en el 2024. A mí me preocupa que algunas de las otras enmiendas son aún más controvertidas que esta enmienda del ITAC. Si esperamos a eso, nuestro punto, nuestra enmienda se puede perder en medio de todas las demás discusiones que se van a dar. Entonces, si esperamos, entonces quizás si llevamos a cabo este esfuerzo de indagar para escuchar comentarios de los miembros del Consejo directamente, y no sé si quieran mantener el subcomité para que se sigan reuniendo, escuchar los comentarios y ver. Esa es mi recomendación.
Vamos a enterarnos por qué votaron que no directamente y después nos abocamos a ello a través del subcomité o si quieren nombrar a un nuevo subcomité, pues también. Gracias, Annie. Dustin, Pedro. Estoy de acuerdo. Creo que complicarlo al esperar las otras enmiendas no sería sabio. Porque no sabemos ni siquiera por qué no se aprobó esta enmienda. Gracias. Michael, ¿algún comentario? Sí, es difícil que los funcionarios públicos cambien su votación una vez que ya públicamente determinaron que iba a votar de cierta manera. Entonces creo que debemos de pensar dos veces si queremos regresar con estos individuos y preguntarles por qué votaron así. Ahora, cuando ya se regrese para su consideración, si está configurado el consejo de otra manera, quizás ese sería un mejor momento desde un punto de vista práctico. Quizás debemos esperar un poco y presentarlo en otro momento en lugar de ir con los miembros a título individual para pedirles que reconsideren. No estamos pidiéndoles que reconsideren, sino saber qué es lo que no les pareció, si es este punto 3, para hacer cambios, para que cuando nos presentemos de nuevo no sea lo mismo. Quizás modificaciones con base en la retroalimentación. Y no estoy diciendo que la siguiente junta sea cuando lo hagamos, pero para cuando haya terminado esta evaluación y cuando ya se han llevado a cabo estas conversaciones, habrán pasado cuando menos un par de meses antes de estar listos de presentarnos ante ellos nuevamente. Stuart, usted fue miembro de ese subcomité y ya no va a estar en ese subcomité. Quizás debemos nombrar un nuevo subcomité, quizás con los nuevos miembros. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, para entender las preocupaciones, este es un ejercicio para recabar información y eso determinará lo que queremos hacer. A mí me parece que sí hay buen consenso en cuanto al siguiente paso. En cuanto al día de hoy, quisiera una moción para darle instrucciones al personal de que se comuniquen con los miembros que no apoyaron esta enmienda y pedir una reunión con ellos. Yo con gusto me reúno con ellos, debe ser el subcomité o yo y Pedro o 3 de nosotros. ¿Qué es lo que ustedes piensan en cuanto a la manera en que se deban estructurar estas juntas? Pero antes de eso, quiero señalar una cosa. Un par de nuestras propuestas tienen que ver con experiencias anteriores en lo que se refiere al comité de selección. Uno, que ha sido difícil convocar a un comité de selección y en algunos casos, y perdón por la falta de la delicadeza, pero en el pasado algunos miembros de este comité parecía que no estaban familiarizados con el papel del ITOC. Y nosotros, de hecho, vamos a tener un proceso de selección y quizás a nosotros se nos va a informar cómo es que se lleva a cabo esta selección y si estas propuestas en particular siguen siendo tan pertinentes con base en los problemas que se han presentado en el pasado. Creo que debemos de tomar en cuenta cómo resulte el siguiente proceso de selección. Excelente. Sí, tener más información de todas partes resultaría muy útil. Y en contestación a la otra pregunta, si nosotros reunimos de nuevo al subcomité, así podemos tomar decisiones en cuanto a cómo abordar esto y aún podemos regresar el punto entre ITALK para hablar de quién se reúne con quién, porque legalmente tenemos que tener el número correcto de personas.
Entonces yo haría la moción de que nosotros abordemos, bueno, que comencemos el proceso de evaluación con los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con la enmienda. Y para aclarar, el paso 1 era reconstituir el subcomité. Yo diría que esperemos hasta que ya estén los nuevos miembros, ¿no? El proceso de evaluación puede seguir por ahora. En el pasado, me parece que cuando yo presidía, yo me reunía con el personal de SANDAG y con el miembro del consejo individual, a título individual. Usted, como presidente de este comité, nos puede representar y describir elocuentemente la situación. No necesitan ser varios miembros, pero creo que debemos de comenzar ya. La moción fue dar instrucciones al personal para que inicie el proceso de evaluación, hablando con los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con la enmienda y reportarnos. ¿Alguien secunda esta moción? Yo lo secundo. Bien, hizo la moción la señora House, lo secundó el señor Fuller. Y vamos a entonces votar sobre esta moción. Bienes raíces, adquisición de derecho de vía, sí. Ingeniería de tráfico, sí. Construcción contratista, vicepresidente Orso Delgado. Oh, no está. Ah, perdón, no lo vi. Ausente. En biología ambiental, Dustin Fuller, sí. Financiamiento, presupuesto, Halpern, sí. Ingeniería acreditada, directo. Y Sunny House, sí. Con eso se termina el reporte sobre puntos en la agenda. Punto 11 es la siguiente junta de ITALK que está programada para el 10 de mayo a las 9:30 de la mañana. Con eso terminamos ya la agenda del día de hoy y se levanta la sesión. Gracias.